Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Andrés Niño, estudiante de la Universidad de Cundinamarca, actualmente en quinto semestre. Buenas tardes, mi nombre es Erika Yuveni Fuentes Tautiva, actualmente en quinto semestre de Administración de Empresas en la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy, en este video tutorial, venimos a explicarle qué es análisis vertical y horizontal, cómo lo podemos aplicar y al final del video daremos unas conclusiones sobre lo que hemos analizado con estos dos métodos. Bueno, continuando con el tutorial, entonces tenemos unos objetivos que aquí vamos a entender y aplicar el análisis vertical, entender y aplicar el análisis horizontal, comparar los dos tipos de análisis y finalmente daremos unas conclusiones de la lección aprendida. Empecemos entonces. Concepto del análisis vertical. Entonces, ¿qué es el análisis vertical? Es el medio analítico en el cual podemos comparar alguna participación de una cuenta en específico contra la subcuenta. Es decir, no sé, empecemos a explicar, digamos, activo, pasivo y patrimonio, que esa vendría siendo la serie, y la subserie vendría siendo activo corriente y activo no corriente, que sería la subserie, y la cuenta puede ser bancos, inventarios, bueno, todas las cuentas del activo que empiezan por uno, ¿no? Esto lo hacemos para comparar qué peso tiene la cuenta frente a esta subserie. Y así podríamos tener más claro y más visión de lo que realmente se tiene en el momento. Bueno, entonces venimos aquí con la fórmula del análisis vertical. Ya sabemos que es por participación, es decir, es la participación que tiene una cuenta frente a la subserie. Entonces, en este caso tenemos bancos, que es la 1110. ¿Qué pasa? Esta cuenta bancos, la subserie de esta cuenta bancos es activo corriente, ¿sí? También pues la serie es activos y en el PUC, en el plan único de cuentas, está identificado como la cuenta o la serie 1. Bueno, entonces, sigamos. Decimos que en esta tenemos un activo. Aquí les voy a poner un ejemplo rápido. Tenemos caja. En caja tenemos 5 millones de pesos. En bancos tenemos 9 millones de pesos. Y en inventarios tenemos 25 millones de pesos. Deudores, igualmente tenemos 500.000 pesos. Y el activo no corriente, ¿cierto? Entonces, en este caso, el activo no corriente es la suma de las cuentas del 1 al 14. En este caso, pues tenemos del 1 al 14. Tenemos caja, bancos, inventarios, deudores y activos corrientes. Deudores, ¿qué es el activo corriente? Esto nos da una suma exacta de 39.500.000. ¿Qué pasa? Entonces, decíamos anteriormente que el análisis vertical es la comparación del porcentaje que tiene en peso sobre la subserie. En este caso, ya vimos acá la subserie, es el activo corriente. Bueno, decimos que entonces, para sacar eso, la fórmula sería los 5 millones los tenemos que dividir en los 39.500.000 que nos sumó ese activo corriente. Eso nos da una participación del 13%. Y así lo podemos hacer con bancos, ¿cierto? Que pues como pueden ver acá, bancos es los 9 millones y dividido en los 39.500. Igualmente lo hacemos pues con las siguientes, ¿no? Con inventario y deudores. Esto es la forma de hacer el análisis vertical, explicado sencillamente, que es coger la cuenta, volvemos a lo mismo, la cuenta, en este caso tenemos caja, bancos, inventarios, ¿cierto?
y dividirla entre la suma de ese activo corriente, que pues como sabemos el activo corriente es lo que es plata en efectivo o se puede volver plata en efectivo en un tiempo indeterminado inferior a un año. Entonces, básicamente, ese es en a grosso modo el análisis vertical. Ya más adelante lo vamos a ver explicado en un balance general. Cabe acordar que este análisis se puede hacer con un periodo, dos periodos, pero es mínimo necesita un periodo. Bueno, entonces yo les voy a explicar sobre el análisis horizontal, ¿sí? El análisis horizontal es un método analítico en el cual se comparan dos informes y se analiza la diferencia que hay del uno al otro, ya sea en unidad monetaria o en porcentajes. Y con esto poder analizar variaciones de un periodo a otro. Entonces, como les estaba diciendo, para poder hacer un análisis horizontal se necesitan como mínimo dos periodos o dos informes, ¿sí? El análisis horizontal entonces nos permite identificar variaciones, ¿sí? De una empresa. Entonces, sea en crecimiento o en decrecimiento, ¿sí? Y aquí nos muestra el comportamiento, si fue bueno o si fue malo o si fue regular. Entonces, como les decía, pues para calcularlo se necesitan la unidad monetaria o en porcentajes. Entonces, análisis horizontal. Entonces, periodo 1, periodo 2. Vamos a usar la cuenta 1110, ¿sí? Que es de bancos, en un periodo 1 con 30 millones de pesos y en un periodo 2 con 39 millones de pesos. Entonces, para poder sacar la variación de estos dos, vamos a coger el periodo 2, ¿sí? Y le vamos a restar el periodo 1, el cual nos va a dar 9 millones de pesos. Y para poder sacar en porcentaje tenemos que coger periodo 2, ¿sí? Le vamos a restar periodo 1 y dividir el periodo 1 nuevamente para que nos dé lo que se llama la variación relativa, que es en porcentaje. Bueno, dando continuidad, entramos entonces ya a revisar el balance general. En este caso tenemos periodo 1, ¿cierto? Y tenemos periodo 2. ¿Qué pasa? Recordemos que en el análisis vertical podemos hacerlo de un solo periodo sin necesidad del segundo periodo, ¿cierto? Pero en este caso vamos a comparar los dos y a sacar deducciones con el análisis que vamos a hacer verticalmente. Entonces, recordemos la fórmula, decimos que es el peso que tiene una cuenta en una subserie. En este caso, decimos que tenemos 4.500.000 y eso lo dividimos en el activo corriente, en el total del activo corriente, que es pues en este caso de activos. Este balance general solo lo tenemos en activo corriente, pues para poder entender mejor el, el concepto. Entonces, sabemos que el 10% nos pesa caja en el periodo 1 frente al activo corriente. Igualmente, en el periodo 2 lo vamos haciendo. Lo dividimos en esto, ¿cierto? Nos da que eso nos pesa el 18%. Y así sucesivamente con las diferentes cuentas. El total claramente tiene que ser 100% del porcentaje frente a lo que estamos viendo. Bueno, entonces, aquí podemos deducir que en el corte 1, lo que más nos pesaba eran las inversiones que hacíamos, ¿cierto? Las inversiones que teníamos, ya sea dentro de la empresa o externas, nos pesaban el 66%. Teníamos una cartera, es decir, los deudores los teníamos muy bajitos, al 4%. Eh, Teníamos al 20% los bancos, es decir, teníamos en los bancos dinero en ese momento.
y teníamos en caja el 10%. Si ya de pronto lo vamos a comparar con un periodo 2, nos damos cuenta que en este ejercicio la caja nos subió un 8%, ¿cierto? Frente al activo corriente, eh, frente al activo corriente del periodo 2, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿cierto? Los bancos frente al activo corriente nos crecimos un 8%. En deudores ya pasamos al 16% del peso de este activo corriente. También a grosso modo nos damos cuenta que nuestro flujo efectivo bajó. Es decir, pues ya es negativo, ya no tenemos el mismo flujo efectivo, pasamos de 45 a 28 millones 500. Y en el periodo 2, los deudores nos subieron a un 16% y la inversión bajó. Entonces, pues eso podemos decir con el análisis vertical. Ya mi compañera sigue con el análisis horizontal para hacer una comparación mejor. Bueno, entonces continuando, les voy a explicar el análisis horizontal sobre un balance general, pero entonces vamos a hacer la comparación solamente con los activos, ¿cierto? Como les estaba explicando, para hacer un análisis horizontal necesitamos por lo menos sacar lo que es la unidad monetaria o en porcentaje, la variación que hay entre estos. Entonces, para caja, para sacar la unidad monetaria, cogemos el periodo 2 menos el periodo 1 y este nos va a dar un valor de 500.000 pesos. Así lo vamos a hacer con las demás cuentas. Entonces, para sacar el porcentaje, vamos a coger lo que es el periodo 2, lo que es el periodo 2 menos el periodo 1, ¿cierto? Y ahí le dividimos nuevamente el periodo 1, el cual aquí nos va a dar el porcentaje, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con los demás. Como vemos, acá nos están dando unos valores negativos, ¿cierto? Entonces en banco le crecimos de un 44%, en deudores tuvimos un crecimiento de 125% y en inversiones tuvimos un 53%, menos 53% de decrecimiento. Deducimos que como los deudores, ¿sí? Tuvimos un crecimiento en deudores del 125%. Por esta razón no hemos tenido dinero para bancos y tampoco hemos tenido para las inversiones. Bueno, queridos compañeros, ya una vez viendo el análisis vertical y el análisis horizontal, podemos dar cuenta que pues el análisis horizontal nos va a servir, como ya lo ha explicado mi compañera, para comparar dos periodos, y el análisis vertical, a pesar de que pues podemos hacerlo la comparación con dos periodos, ¿sí? Eh, generalmente se utiliza para ver el estado en el momento, lo que estamos gastando de más o quién nos debe, pero en el momento, porque ya al compararlo con un segundo periodo, pues no es relativo como nos lo muestra ya el análisis horizontal, como ya podemos ver que los deudores nos deben mucho y por eso pues probablemente pueda ser que decrecimos en bancos y no hay plata para la inversión. Entonces, ya por último, vamos a hacer por escrito el análisis que dedujimos de lo que hicimos. Entonces, aquí tenemos un crecimiento en flujo de efectivo, pero en caja, es decir, lo que se va moviendo en el día a día, pero los indicadores están negativos. Esto solo lo sacamos con comparación horizontal, pues es la más relevante en las dos, en tener dos balances. Bueno, nos da valores negativos, pues aquí evidenciamos que se está dando mucha mercancía a crédito, es decir, los deudores no nos están pagando, ¿cierto? Que es algo que se evidencia fácilmente, por lo cual no hemos de pronto tenido un buen flujo de bancos en los bancos y tampoco hemos tenido plata para invertir. Solución, pues la solución aquí es
mirar de dónde se está saliendo, de dónde nos deben esos deudores, cobrar la cartera, ¿cierto? Cobrarla para poder ingresar a bancos o por lo menos sostener dinero, flujo efectivo y invertir, ¿sí? Pues aquí solo hemos analizado los activos. Ya vamos a dejar unos ejercicios, un ejercicio para que ustedes lo hagan en sus casas, donde tenemos dos balances generales, simplemente los comparan y pueden aplicar este tema que pues es sencillo y es muy práctico para poder analizar tipos gerenciales. De pronto en algún momento nos pasen balances generales y estados de resultados y tengamos que comparar ese tipo de cosas, pues estos dos modelos nos van a servir demasiado para la carrera. Muchísimas gracias.